Nada, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva charla, conferencia sobre mercados. En este caso, hoy nos centraremos en la renta fija, porque, bueno, ya sabéis los que me conocéis que la renta fija es un activo importante en SLM. Hace muchos años que lo utilizamos para nuestros clientes. Cuando estaban los tipos a cero, dábamos rendimiento con la renta fija, con la gestión activa, y ahora pues la verdad que estamos en un momento muy particular, muy excepcional, y que me gustaría hoy, pues, si os puedo trasladar cuál es la situación en renta fija y cuál es nuestra estrategia para sacarle ese valor, pues con eso ya me doy por contento. Yo haré primero la exposición, intentaremos, para no cansaros demasiado, que sea más o menos de 1 hora, y al final, obviamente, pues encantado de responder las preguntas que puedan surgir. Tengo pensada la charla en, primero, explicar, porque creo que es importante saber dónde estamos a nivel macro, el entorno macro actualmente de mercados. Ese entorno macro, ligarlo, muy importante, con la política monetaria, que es uno de los grandes interrogantes, ¿no?, que tenemos en el momento sobre la política de tipos de interés. Y luego ya a partir de ahí, pues explicar con esa política monetaria y esa evolución de los tipos, nuestra previsión y también la previsión de los economistas que han opinado en Bloomberg, que es la plataforma que utilizamos, que es la plataforma en mercados financieros y especialmente en renta fija, y eso nos llevará a compararlo con qué pasó en una situación similar, no idéntica, pero muy similar a la que tenemos hoy, que fue en 2008. Eso lo veremos también con el impacto que tuvo en un par de bonos que he cogido al azar. Bueno, son bonos que tenemos en cartera, pero al azar, y sobre todo también con el benchmark de renta fija. Y al final, si tenemos tiempo, me gustaría también enseñaros pues un modelizador que tenemos nosotros de bonos, que podemos poner bonos y ver lo que nos da, lo que no nos da, de flujos y demás. Por lo cual voy a empezar, si os parece. Estas son las perspectivas del Fondo Monetario Internacional. Sabéis que me gusta seguir lo que dice esta institución. Tiene críticas, se equivocan, los economistas nos equivocamos, pero al final nos da al menos una idea y una posible proyección, no a muy largo plazo, porque es difícil a largo plazo. Por eso ellos, creo que en un ejercicio de modestia, siempre nos hablan de las proyecciones para el año en curso, 2023 en este caso, y para el 2024. Aquí tenemos, además esto acaba de salir del horno, estamos hablando de unas perspectivas de este mismo mes de octubre, por parte, esto se llama el World Economic Outlook, que es del Fondo Monetario Internacional. Lo primero que tenemos que mirar es una cosa que creo que todos tenéis claro si vais siguiendo, aunque sea por encima, la prensa económica. Estamos en un periodo en que, después de un crecimiento en 2022 del 3,5, esto es el PIB global, hemos entrado ya en 2023, queda poco para acabar 2023, por lo cual, cuando son los informes del Fondo Monetario a final de año, pues ya no pueden haber muchas variaciones, y por lo cual lo podemos tomar como cifra bastante buena, con un crecimiento del 3%, por lo cual medio punto menos este año de crecimiento a nivel global, que nos muestra esa desaceleración que tanto hemos hablado de ella, ¿no? Para 2024, no recuperar, sino que seguir en ese crecimiento que sería del 2,9. Sí que es verdad que para sobre todo los que eran muy negativos, sobre todo en el otoño del año pasado, que se hablaba de que la primera economía del mundo entraría en recesión, algunos no estábamos de acuerdo, entre ellos yo, pues no está sucediendo. La primera economía del mundo se ha demostrado una fortaleza, una resiliencia, un mercado laboral súper dinámico. El último dato que dieron prácticamente dobló las perspectivas que se esperaban de nueva ocupación en Estados Unidos, por lo cual no parece que la primera economía del mundo vaya a entrar en recesión.
Esto no quiere decir que a finales del año que viene acabe sucediendo, no lo sabemos. Sí que es verdad que una curva de tipos invertida, como tiene actualmente Estados Unidos, nos ha indicado históricamente que la recesión puede existir o puede ocurrir. Por el momento, la economía americana está evitando esa recesión y con nota. No podemos decir lo mismo de la primera economía de la zona euro, Alemania. Alemania sí que está ya en recesión de un 0,5%, acabará este año probablemente. Y no es una recesión de intensidad, no es una recesión altísima. Pensar que el año de la COVID, pues las recesiones fueron del 8, del 9, del 10, del 11%, una cosa que no se veía en décadas, por lo cual no estamos hablando de una recesión importantísima, pero sí que en cualquier caso no solo es moderación en el ritmo de crecimiento, sino que entra en un crecimiento negativo. ¿Puede entrar alguna otra economía en esa recesión? Podría ser. Lo tenemos que ir viendo. Reino Unido, Francia, Italia, no lo sé. Esto es a nivel global. En economías desarrolladas, esto es un tema ya es una descripción, ¿no?, de las economías. Las economías desarrolladas suelen crecer a ritmos menores que las economías emergentes. Así, las economías desarrolladas, pues pasamos, ya veis, del 2,6 al 1,5 y las que vienen al 1,4. Las emergentes se mantienen en ese 4 más o menos, un poquito menos. Pensar que un 4% de crecimiento en una economía emergente, como puede ser Brasil, Rusia, China, India, es un crecimiento no demasiado elevado. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque, lo he venido ya comentando en otras conferencias, estamos claramente en un proceso de desglobalización de la economía, sobre todo por los problemas con la COVID que generaron pues, esos problemas en las cadenas de suministro. Y luego además tuvimos, por si no fuera bastante, la guerra de Ucrania en 2022, ha hecho abrir los ojos a muchas empresas y prefieren tener las fábricas para los componentes de su producto final cerca de casa. Eso crea una desglobalización y además una de las economías más exportadoras del mundo, como es China, su principal motor de crecimiento han sido las exportaciones, pues no está en este momento en una situación económica espectacular. No voy a decir que esté en crisis porque no lo está, pero está con problemas. China actualmente pues, tiene una serie de desequilibrios estructurales de su economía. La gran diferencia del problema alemán actualmente es que Alemania, una economía sobre todo manufacturera, pues al haber menos actividad industrial, menos actividad económica, menos comercio internacional, le afecta a su PIB, pero no le afecta a la estructura económica que tiene este país. Una estructura muy sólida que ha funcionado durante muchos años, es de las pocas economías que tiene superávit presupuestario, es decir, gasta menos de lo que ingresa. Y en el caso de China, el problema no es tanto coyuntural, que también, sino que es un problema más estructural, sobre todo con uno de sus sectores, que es el sector inmobiliario, que está en problemas, y el sector inmobiliario, y lo sabemos muy bien por el caso español en 2012, si hay problemas en el sector inmobiliario de una economía, eso se contagia al primer sector que tiene más cerca, que está más intrincado con el sector inmobiliario, que es el sector financiero, por toda la financiación que da al sector inmobiliario. Entonces, eso también es una idea que quiero que tengáis, y es que China pues, actualmente no es de las economías que está yendo mejor. Y tenemos por áreas, pero vamos a entrar, si os parece, en algunas economías concretas. No me quiero alargar mucho con la macro, pero al menos las generalidades. Fijaros que lo que os decía, ¿no? Alemania en un menos 0,5%, pero, por ejemplo, Francia solo crece un 1%, Italia un 0,7%. De España, por una vez salimos muy bien en la foto. Esperamos que este año crezca un 2,5%. Veníamos de crecer casi un 6% en economía desarrollada. Eso tiene una explicación. No será por los políticos de un color o del otro, me da igual, es la mayoría, sino por que España es una economía muy centrada en el sector terciario, en el sector servicios. Es su principal motor de crecimiento. Después de todo el consumo, digamos, latente que se generó durante la COVID, ese consumo se ha ido aplicando
en la economía en 2021, en 2022, en 2023, y eso ha ayudado mucho a España, porque al final pues estamos en una sociedad en que todo el mundo quiere viajar, que si no viaja pues parece que se acabe el mundo. La gente se mueve, hoteles, aviones, y eso ha ayudado muchísimo, muchísimo a España, por eso ese 2,5 que destaco. Reino Unido, como podéis ver, pues también es otra economía que está con unos crecimientos más justos, del 0,5, esto en cuanto a la zona euro. En el mundo emergente, fijaros un tema que destaca, que salta a la vista, ¿no? Que China el año pasado subió un 3%, India un 7,2%. Es decir, el ritmo de crecimiento de India está más que doblando el ritmo de crecimiento de China. Pensar que China, en la década de los 90, a principios del 2000 y demás, crecía a 2 dígitos. Una economía que crecía al 10-12%. Eso es una economía emergente a toda máquina. Actualmente, China sí que hay una explicación, que a mi entender, a mi modesto entender, por una política errónea de COVID-0, congelaron la economía, cerraron la economía durante demasiado tiempo y por eso solo creció un 3%. Pero ¿qué pasa este año? ¿Qué se espera este año? Pues que India siga creciendo más que China, un 6,3% contra un 5% o sea, un 6,3% India contra un 5% de China. Y el año que viene, 2024, sigue India con el 6,3% y China sigue, digamos, estancándose con un crecimiento del 4,2%. No sé lo que pasará en China, pero actualmente no diría que es el mejor sitio para invertir. Porque es una economía muy grande, es verdad, se ha estado hablando de si llegaremos a asistir al surpaso de China con Estados Unidos. Yo lo dudo, puedo equivocar, yo lo dudo, pero actualmente, o sea, es un hecho. China está creciendo al ritmo interior. China tiene 2 grandes motores de crecimiento, el motor de la exportación y el motor del consumo interno. Nosotros pensábamos que el consumo interno podría, de algún modo, llegar a suplir esa desglobalización, esas menores exportaciones, ese menor comercio internacional y se podría compensar con el consumo interno chino. No parece que esté sucediendo, porque si sucediera mantendría unas tasas de crecimiento similares a las indias y no está ocurriendo. Por lo cual, el mundo emergente, nuestra apuesta es más India que China. Comentar rápidamente Rusia. Rusia el año pasado tuvo una crisis, o sea, tuvo una recesión que cayó su PIB un 2,1%, normal, por las sanciones de la guerra, pero han conseguido cambiar su principal cliente europeo por cliente indio y cliente chino, con un margen inferior, porque pagan, no son tan tontos como nosotros europeos, y pagan menos por la energía rusa, pero han conseguido meterse en un crecimiento positivo, un 2,2 y un 1,1. Por lo cual, en general, y acabando con el tema de la macro global, estamos ante una desaceleración económica que en algunas economías será recesión o ya es recesión, como la alemana. La primera economía del mundo por el momento está evitando esa recesión y algunas economías pues van a su aire, como la India. La economía india sigue a unas tasas importantes de crecimiento. ¿Qué pasa con la política monetaria? La política monetaria, que al final, bueno, perdonad, que aquí me he saltado. Fijaros lo que os decía, esto es el comercio internacional, el volumen del comercio internacional. En 2022 subió un 5,1%, en 2023 un 0,9%. Se ve claramente. Se dice, o se espera que se recupere en 2024. Tengo mis dudas. Pero sobre todo, fijaros en el tema que nos servirá para relacionar ahora el tema de la política monetaria, que es la inflación. La inflación, sabéis, caballo de batalla en los últimos tiempos, por eso han existido estas subidas de tipos tan importantes. La inflación en 2022 fue del 8,7% a nivel global, más alta, es normal, normalmente son más inflacionistas las economías emergentes, fue del 9,8% en las emergentes. No son inflacionistas en condiciones normales las economías desarrolladas, un 7,3%. Y me voy a fijar sobre todo en las desarrolladas, quizá porque también es el tipo de economía que más nos afecta a nosotros y me sirve más para explicar la política monetaria del Banco Central Europeo, de la FED y del Banco de Inglaterra, pero sobre todo de la FED y del Banco
Central Europeo. La inflación en Europa realmente se está consiguiendo doblegar. A veces hay pues, los pesimistas, no conseguimos batir a la inflación, sigue elevada. Es cierto, la inflación sigue a niveles elevados. Se espera que este año, según el Fondo Monetario Internacional, acabemos con una inflación del 4,6%. Una inflación muy elevada para una economía desarrollada. Es más del doble del objetivo de inflación que tiene el Banco Central Europeo, que es del 2%. Por lo cual, no estamos en una situación boyante, pero miremos la tendencia. En economía siempre hay que mirar la tendencia, y en todo yo creo, ¿no? Pero especialmente en economía pasamos del 7,3 al 4,6, para en 2024 llegar al 3. Yo aquí creo, esto lo veremos luego, si me equivoco o no, que el Fondo Monetario Internacional se está curando un poco en salud. Yo creo que van a ser mejores los datos de inflación. Yo creo que las economías desarrolladas, este año más de una va a acabar por debajo del 4,6%. Incluso en el 3 ya, algunas incluso en el 3 o en el 3 con poco. Y en 2024 algunas economías incluso se pueden acercar al 2. No digo que lleguen al 2, pero a lo mejor están en el 2,5. Por lo cual, la lucha contra la inflación con las subidas agresivas de tipos de interés está surgiendo efecto. El efecto de las subidas de tipos de interés nunca es inmediato. Hay que dejar unos meses para que las subidas de tipos actúen en la economía a través del sistema bancario y financiero y el sistema corporativo, el tejido industrial de un país, para que lleguen hasta el último de los rincones de esa economía, por lo cual no es inmediato. Y por eso el riesgo y la dificultad que tiene un banquero central es cuando hace ese giro de timón. Porque aunque veamos que actualmente con los tipos en Europa al 4,50 o en Estados Unidos al 5,50 la inflación no está en el 2, que es lo que queremos, eso no quiere decir que el efecto de las últimas subidas tenga el impacto a lo mejor en los próximos 6 meses, por lo cual ellos tienen que ya empezar a pensar en el momento del freno en las subidas de tipos de interés. Porque si se pasan con subidas adicionales de tipos de interés, entonces sí que podemos estar hablando pues, de un desastre en los crecimientos de las economías. Hemos visto que hay un decrecimiento, o sea, una moderación del crecimiento, algún país incluso en recesión, pero si los tipos siguen, y por ejemplo, como decía un tal Diamond, que era de JP Morgan, decía que los tipos pudieran llegar al 7% en Estados Unidos, ahí sí que creo que las economías no están preparadas y veríamos realmente una recesión en muchísimas más economías. Por eso creo que los banqueros centrales, para que tuviéramos la mente del banquero central de estos bancos tan importantes, están ya con la idea de finalizar las subidas de tipos de interés. Algunos dicen que ya han finalizado, otros decimos que podemos ver alguna subida adicional más, un 0,25% más, no mucho más. Y eso nos lleva a intentar dilucidar, entender, proyectar lo que puede pasar en los tipos de interés. Aquí tenemos el histórico desde 2016 de los tipos de interés oficial. El verde es la zona euro, perdonad aquí que no hemos conseguido cambiar el color y es muy parecido. El rosa claro sería Reino Unido y el fucsia Estados Unidos. Fijaros que Europa llevaba ya mucho tiempo a cero, los tipos a cero, que también nos pensábamos, o alguien se pensaba, que eso era lo normal. Eso no es normal. En una política monetaria, en la historia de la política monetaria de los diferentes países, estar con un coste del dinero a cero no es normal. Eso también era una situación excepcional, pero siempre nos acostumbramos a lo bueno, ¿no? Y lo bueno es que el dinero fuera prácticamente gratis para las empresas, para las familias, para la economía en general. Aquí ellos intentaron, sobre todo Estados Unidos, algunas subidas de tipos de interés en 2018 para que no se recalentara demasiado la economía y se disparara la inflación, pero vieron que no reaccionaba bien la economía y la podían incluso hacer descarrilar y volvieron a bajar. Y a partir ya del año pasado, en 2022, pues las subidas son intensas.
intensas, como podéis ver aquí. Aunque aquí veamos esto en línea discontinua, prácticamente sería continua porque nos queda solo el último trimestre y el 2023, pues por ejemplo, la previsión es que acabemos en el 4,50, yo diría el 4,50 o el 4,75 en Europa y en Estados Unidos en el 5,50 o 5,75, ya veremos. Pero a partir de ahí, las previsiones, y esto es lo importante, y esto es lo que nos lleva a ese análisis positivo de la renta fija, vemos ese cambio de tendencia. Aquí no se ve tan bien porque es año a año, vamos a verlo cuarto a cuarto, y en el cuarto a cuarto se ve mejor. Porque en el último cuarto del año, el Q4, por ejemplo, ya se ve que hay una pausa monetaria. Insisto, si hay una más o menos, no lo sabemos, pero nos vamos a poner en eso, en una pausa monetaria. Es decir, en un periodo, en los tres bancos, partiendo del tipo en el que están, que nos mantendremos a unos tipos elevados, porque los tipos son muy elevados por los estándares que hemos ido viendo estos últimos años o por los estándares a los que estábamos acostumbrados, con lo cual estamos a unos tipos elevados. Los banqueros centrales nos quieren asustar a veces diciendo quizá vamos a tener tipos elevados por más tiempo del que pensábamos o proyectábamos. Esto lo dicen, fijaros en las frases, esto lo dicen más de una vez. Eso sí que no lo sabemos. A mí me cuesta mucho, así como me mojo en la idea de que esto va a girar a la baja, los tipos van a bajar. Lo que sí me cuesta decir es si esta pausa durará un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, no lo sé. Eso dependerá de cómo está la inflación. Pero en cualquier caso, pensamos, desde SLM, pienso que en 2024, en algún momento, en el segundo trimestre, el tercero y el cuarto, veremos la primera bajada de tipos. La primera es la más importante en política monetaria, la primera bajada o la primera subida, porque te marca ese punto de inflexión, ese cambio de tendencia en el que pasas de una política monetaria contractiva o neutra a una política monetaria expansiva. Bajar tipos es política monetaria expansiva, es de ayudar a la economía. Y fijaros que en los tres bancos centrales lo que se proyecta según los expertos en Bloomberg es esa bajada de tipos de interés. Es ahí donde tenemos que jugar bien la partida, en esa bajada de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque cuando bajan los tipos de interés, los bonos suben en precio. Nos dan el carry es el cupón que nos van pagando, pero suben en precio. Lo que pasó en 2022 con los bonos, que al subir los tipos de interés, muchos bonos bajaron en precio. Pensar que de media la renta fija bajó alrededor de un 15% en un año. Un 15% en un año. Es mucho, 2022. Pues eso podría pasar ahora a la inversa. Obviamente también hay que ver el ritmo de subidas. Aquí hemos pasado en un año y medio, 2 años, del 0 al 4,5, ¿no? O del 0,25 al 5,50. Es una subida de mucha intensidad. La bajada no creo que sea de la misma intensidad, pero tampoco será una bajada lenta, pienso. ¿Qué podemos hacer? Ver qué pasó cuando teníamos una situación similar. Aquí, bueno, primero os pongo, que creo que es interesante también tenerlo en cuenta, porque a veces nos perdemos mucho en la coyuntura, en la actualidad, y perdemos perspectiva del pasado, en este caso, de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo empezó con la moneda única, en el 99, partió con unos tipos oficiales del 3%. Bajó un poco y luego tuvo que subirlos porque la economía se estaba, digamos, sobrecalentando y estábamos en tipos elevados como ahora, por encima del 4. Luego vino todo el problema del ataque en las Torres Gemelas, la guerra contra el fundamentalismo islámico desde Estados Unidos y demás. La economía se vio algo dañada y se tuvieron que bajar los tipos, reanimarla, y a partir del 2005-2006 se tuvieron que subir otra vez porque es cuando las economías iban con mucha fuerza. Es cuando se fue, digamos, de alguna manera preparando o inflando esa burbuja que explotó con ese momento histórico, ¿no?, de la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008. En ese momento los tipos en Europa estaban al 4,25. Fijaros la caída.
del 2008 al 4,25 en 2009 y ya están en el 1. Aquí hay el error más grande en política monetaria de los últimos años, que lo he mencionado muchas veces, que es Trichet, el banquero central europeo, subió tipos por la presión alemana, que tenía miedo de la inflación, se equivocó y este pico que veis aquí, esta subida, es lo que generó la caída de Portugal, de Grecia, de Irlanda, del sector financiero en España y de casi la caída de Italia. Luego ahí vieron que se equivocaron, dieron otra vez cambio, giro de timón y empezaron a bajar. Esto ya con Mario Draghi, banquero central mucho más capacitado, y nos pusimos en 2016 a cero. Estuvimos hasta 2022 a cero. ¿Qué pasa en 2022? Lo que hemos comentado, pasamos del 0 al 4,5 en menos de 2 años. Esto es lo que pasó. ¿Por qué quiero ver lo que pasó? Porque quiero ver qué impacto, qué implicó eso en la renta fija. Esto es más con el zoom, en 2008-2009. Este gráfico creo que es de mucha utilidad y creo que es muy interesante. Aquí tenemos, sé que se ve un poco complicado, pero a ver si los explica. La línea azul sigue siendo lo que acabamos de ver, los tipos de interés del Banco Central Europeo. Marco en zonas esta primera fase y esta segunda fase. La primera fase es desde el momento, que es la barra vertical roja, desde el momento en que empiezan las bajadas, hasta llegar a esta mini subida, que es este error que os he comentado de Trichet. Aquí cierro esta primera fase. La segunda fase es después de esta subida y cuando va bajando hasta llegar en el primer trimestre de 2016 llegan a cero los tipos de interés. Y luego ya se mantienen a cero hasta las subidas de los últimos 2 años. ¿Por qué los separo en estos periodos? Porque yo creo que ahora, cuando se acabe la pausa monetaria y empiece la bajada, que no creo que sea tan violenta como esta, que pasa del 4,25 al 1, pero sí que será también de una cierta velocidad esa caída, quiero ver qué pasa con la renta fija, que es el activo que estamos hablando hoy y que creo que estamos en un momento histórico para poder invertir en este tipo de activo. Pues aquí pongo la otra línea, que es la línea blanca, que esto es el Barclays Global Aggregate. El Barclays Global Aggregate es el índice de renta fija, que nos resume lo que pasa a nivel global con la renta fija. Sería como el S&P 500 en bolsa. Pues aquí este es el índice más importante y poco conocido de renta fija, que es el que tenemos que ver para entender qué está sucediendo en la renta fija. Obviamente luego habrán las particularidades de cada bono concreto, de cada tipología de bono, investment grade, high yield, en dólares, en euros, lo que queramos. Pero este lo resume todo. Entonces, fijaros, la relación es inversa normalmente. Aquí, por ejemplo, pues hay una caída de la renta fija en 2022 porque hay una subida de los tipos. Se ve clarísimo aquí. Pues aquí sucedió algo similar. No es exactamente simétrico, pero esa es la idea. Resulta que este índice, cuando empieza la bajada de tipos de interés, que está en estos niveles, en el eje vertical izquierdo tenemos el valor del benchmark, del índice de referencia. En el eje vertical de mi derecha, si miro así, tenemos el de los tipos de interés, por lo cual esto es para la línea azul y el otro es para la línea blanca. Entonces, fijaros cómo sube. Va subiendo. Esta subida, durante esta bajada de tipos de interés, hasta que llega esta otra subida que fue un error, subió la renta fija en menos de 2 años un 20% en precio. Un 20% en precio. Aparte está el carry. Aparte está que si me paga un cupón del 5, pues tendrá un 5 y un 5, que es un 10, más el 20 en precio. Esto es lo que podría pasar a partir de la primera bajada de tipos, sea cuando sea, auguro, pienso, proyecto en 2024. Por eso creo que si tú puedes partir de unos tipos elevados, como tenemos actualmente, luego lo veremos en alguna de las carteras que podemos hacer de manera interactiva, lo haremos, proyectaré el Excel que utilizamos nosotros, dependiendo de las carteras que tú puedas confeccionar, con varios bonos para diversificar,
Pues a lo mejor hoy puedes entrar como el último producto que hemos ofrecido a nuestros clientes, un CLN, una Credit Loan Note, que serían 2 bonos, que están en el 6,95. O sea, una TIR del 6,95 de salida, con 2 nombres tan potentes, sobre todo el primero, que es ABN AMRO, que es el principal banco holandés, un banco en Ámsterdam. La segunda compañía que acompaña este dúo de bonos es Grifols, que la conocemos, una compañía más endeudada y demás, pero que también nos ayuda de manera conjunta a poder llegar a este 6,95. Pues bien, tú partes de un 6,95. Si me equivoco completamente en todo lo que os estoy explicando hoy, tú sabes que tienes ese 6,95 a 5 años. ¿Cuál es el riesgo principal? Bueno, pues que ABN AMRO quiebre o que Grifols quiebre. Es el riesgo que tiene, pues que no hay un activo libre de riesgo. Los famosos depósitos a plazo, que en este país de grandes empresarios y igual de gran empresarios poco conocedores de los mercados financieros, pues todo el mundo invertía en depósitos a plazo, pensando que es lo más seguro. Seguro no tiene nada el depósito a plazo. El depósito a plazo es meterte en el balance de una entidad financiera, que es una entidad privada, que si se equivocó, como se equivocó Caja Madrid, Bankia, Banco de Valencia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, pues lo puedes perder todo. Todo no, porque hay el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero me hubiera gustado ver qué hubiera pasado en 2010, 11, 12, si el Fondo de Garantía de Depósitos hubiera tenido que rescatar a 15 bancos. No tenía suficiente cash para rescatar. Por lo cual, todo activo tiene un riesgo, pero creo que actualmente el riesgo se puede medir muy bien y conseguir estas tires y cupones importantes. Esto lo vemos, esto que os he dicho hasta ahora era el benchmark, el de renta fija. Ahora vamos a ver un bono concreto. He puesto el bono de Telecom Italia. Es un bono que tenemos en cartera para muchos clientes. Es un bono que no es investment grade, no es de la parte más alta a nivel de solvencia. Está en lo que sería lo que llamamos los bonos high yield o de alto rendimiento, aunque es una compañía que es casi como aquel que dice estatal. Pues este bono, cuando estaban estos mínimos, cuando empezó más o menos la zona de caída de tipos, cotizaba a 91,75 y llegó a 118,57. Es una subida del 30%, del 29%, la subida que tuvo este bono. Si vemos cuándo llegó de máximos, cuando los tipos estaban ya prácticamente a cero, llegó a 150. Un bono, señores, puede llegar a 150. Puede llegar hasta 180. Lo normal es que los veamos 110, a 120, a 80, 90. ¿Pero un bono puede llegar a 180? Claro que puede llegar a 180. Fijaros Telecom Italia, a 150. Eso supuso una subida del 63,91. Obviamente, un cliente en ese momento no capturó toda esa subida, porque no va a coger el mínimo y el máximo. Pero si tú, pues yo ya digo, con ese 20 o 25% en 2 años, creo que ya deberíamos estar más que contentos en renta fija. Este es un bono high yield, pero vamos a ver qué hubiera pasado con un bono, o qué pasó, qué hubiera pasado, no, qué pasó con un bono investment grade, de alta cualificación crediticia. Aquí he cogido General Electric, la compañía norteamericana, pero es un bono emitido en euros, que aunque parezca un poco extraño o un contrasentido, pensar que cuando hay bajadas de tipos de interés, los bonos más sensibles en precio, que suben más rápido en precio, son los bonos de alta solvencia crediticia, no los de baja solvencia crediticia. Sube más rápido General Motors que Telecom Italia. Los bonos investment grade, por una serie de razones teóricas que ahora no los quiero avanzar, sube más que un bono high yield. Por eso, General Electric, el caso es aún más espectacular, porque pasó de una cotización de 60 a 88,25 ya en 2010, desde finales de 2008 a 2010. Es una subida del 46%. En un bono, insisto, un bono investment grade, con poco riesgo crediticio. Y si vamos a uno de, no, este fue el máximo, pero uno de los máximos, cuando llegábamos ya casi a cero en la política de tipos, cuando ya estaba Draghi, al cabo ya de unos años, estamos hablando del 2008 al 2015, estamos hablando ya de 7 años,
llegó a 140, que de 60 a 140 es una subida del 132,49%. No quiero que nos mareemos ahora con estas cifras que son muy espectaculares, porque yo no es lo que voy a buscar, porque es difícil coger el mínimo, el máximo, saber cuándo cambiará ya la política de tipos, si habrá una bajada más, si ya nos quedaremos, es difícil saberlo. Pero está claro que la tendencia es de viento de cola, viento a favor, y hay que aprovecharla. Cuando, insisto, empiecen las bajadas de tipos. Pero hay que estar ya dentro del barco navegando en el momento que vayan a empezar las bajadas de tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una cartera, hay muchas, pero he querido poner una para que vean lo que decíamos, pero ya en una cartera concreta de bonos, en la que aquí tenemos bonos que el 70% son de alta calificación crediticia y el 30% son high yield. En este caso, por ejemplo, los bonos high yield son Telecom Italia, Teva Pharmaceuticals, que es una gran farmacéutica israelita, y el otro bono high yield que tenemos es Ford Motor. El resto, que son investment grade, Goldman Sachs, Vonovia, General Electric otra vez, Harley Davidson, British American Tobacco, bueno, hay varias compañías. Estos diferentes bonos con diferentes vencimientos, el vencimiento medio de esta cartera son 5,7 años. Hoy, si invertimos en esta cartera, hemos hecho un supuesto, por ejemplo, de 980.000 euros, te da una TIR, una tasa interna de rendimiento del 5,71. Cada año tienes un 5,71 de TIR y el flujo de caja, que se puede incrementar si buscamos bonos con cupones más elevados. Hemos querido hacer cupones altos, cupones medios, cupones bajos. Por ejemplo, el de Teva es un cupón bajo, 1,6. La TIR no, la TIR es alta, un 7,26. Pero, por ejemplo, el de Telecom Italia, el cupón es elevado, 7,75, y la TIR también. Bueno, hay varios cupones, varios vencimientos, pues el flujo de caja que te genera, las rentas anuales que te genera, es un 4,52%, que son 44.261 euros al año. Si eres persona física o si eres persona jurídica, cambiará el tema de la retención. Si eres persona jurídica, no hay retención. Por lo cual, tú tendrás, que es lo que hacemos nosotros, la colección de cash flows que va a generar esta cartera, y sabes pues que un cliente que sea una empresa, pues el mes donde va a cobrar más, por ejemplo, es febrero del 23, 12.000 euros. En junio, julio y agosto no va a cobrar nada. Luego en septiembre en 4.000 euros. Es decir, va, porque los bonos no es como un depósito, depende de cuándo coincide el pago de su cupón y la cuantía de su cupón, si es del 7 o es del 3. Entonces, hombre, pues yo sé que me da 44.000 euros de una manera relativamente segura. Siempre hay el riesgo, como os decía, de default de algún bono, pero estos bonos no deberían hacer ninguno de ellos default. Y si eres persona jurídica, hay que aplicar la retención de nuestro socio pasivo, que es la agencia tributaria, y después de efectuar esa retención nos quedaríamos en 35.800, unos 36.000. Esto es un ejemplo. Siempre, a lo largo de mi carrera, cuando presento una cartera con un rendimiento, con un rendimiento esperado, pues tengo todas las opiniones. Tengo el cliente que me dice, fantástico, con este riesgo me parece muy bien. Otro que te dice, qué poco, esto es poquísimo, ¿no? Depende del perfil de riesgo de cada uno, ¿no? A mí me parece muy aceptable teniendo en cuenta la calificación crediticia, porque, insisto, es el 70% en bonos de alta calificación, y además no hay riesgo de divisa en esta cartera. Es 100% divisa euro. A mí me gusta también incluir algo de divisa, porque a veces puedes encontrar bonos interesantes que no tienes en euros y que te dan un cupón también muy interesante o una TIR. Pero esto sería un ejemplo. Y de hecho, tengo otro ejemplo. Perdón un segundo que me tengo que conectar por remoto, a ver si lo sé hacer. Al modelizador que tenemos que os quería mostrar. Sí, sí. Me conecto por remoto a Blue.
Este es un modelizador que tenemos nosotros. Lo enseño un poquito para los que ya trabajan con nosotros, ya lo sabéis. Los que no trabajan, pues os enseño. En la que nosotros tenemos unos bonos preseleccionados que yo he buscado uno por uno en Bloomberg y los hemos ido incluyendo en este modelizador de bonos. Estos tengo seleccionados una cartera que he preparado, pero si cogemos para que lo veáis todos los bonos, pues aquí los tenemos. Y tenemos todos los bonos preseleccionados que nosotros, los bonos que tenemos preseleccionados, estos primeros de aquí son todos bonos en euros, todos estos son en euros, estos son todos bonos en dólares, esta cartera que yo he hecho antes de hacer la conferencia, pues hay algún bono en dólar, y estos últimos en libras. Son las tres divisas que nosotros utilizamos, pero fijaros cuánto tenemos aquí para poder pescar, cuántos bonos diferentes y otros que iré incluyendo, porque aquí obviamente vas siempre buscando nuevas oportunidades con la excelente herramienta que es Bloomberg, ¿no? Pero bueno, yendo a esta selección, que sería otra para que la vierais, hoy aparte de la parte teórica o de mercados o macro, os quería enseñar casos concretos, ¿no? Porque siempre vas hablando y parece que no acabas de comunicar bien si no pones casos reales. Pues aquí, por ejemplo, esta cartera es una cartera que tenemos bonos como el de Goldman Sachs, el de Arval Service. Arval Service es una compañía de renting en Francia. Bonovia, que es otro entidad financiera del norte de Europa, Harley Davidson, que todos estamos en Italia, International Personal Finance, que sería como un Cofidis más o menos en Reino Unido, Northrop, el tema de aviación y defensa, que desgraciadamente pues hoy en día estas compañías, ella también en la ética de cada uno, pero son compañías para tener en cartera, todo lo relacionado con el armamento, la defensa y demás, Ford Motor y Tesco, Tesco, el supermercado británico. Esta cartera, cambiando con la que hemos visto hace un momento, esto también para que veáis la variación, podemos hacer 1000 variaciones. Sí que aquí he incorporado divisas, tiene casi un 70% en euros, es la que pesa más, el euro, pero he querido incluir un 20% casi en dólares, un 19%, y alrededor de un 10, un 11% en libra esterlina, porque hay bonos denominados en esas divisas que me permiten dar un activo también interesante y no los quiero perder. Por eso los pongo en esta selección que he hecho. Como antes, el 70% de los bonos son investment grade y el 30% high grade, por lo cual hay 7 de alta solvencia crediticia y 3 de una solvencia crediticia también buena, pero no tan alta. Y esta cartera, que sería en este caso de 1 millón de euros, nos daría una TIR media del 6,77% y un cupón medio, unas rentas anuales, un flujo de caja anual del 6,05%, que no está mal. Eso para este importe concreto genera unas rentas anuales de 61.000 euros. Y aquí, como antes hemos hecho, tenemos abajo los flujos de caja de los diferentes meses. Entonces, bueno, ahora si queréis, pues me hacéis las preguntas que queráis, pero sobre todo el riesgo principal o la duda que podemos tener cuando decidimos apostar por una parte importante de nuestra cartera en renta fija es el coste de oportunidad de dejar la renta variable, los fondos de bolsa o los fondos de capital riesgo o el inmobiliario, los family office, trabajamos con muchos family office aquí en Barcelona, pues son las 3 grandes patas que tienen. Mercados financieros, renta variable, renta fija, inmobiliario y todo el tema de capital riesgo. Pues es el coste de oportunidad de decir, dejo la renta variable o el capital riesgo para irme a la renta fija. Eso es lo que hay que también plantearse. Entonces yo siempre no soy de máximos, pero que hay que tener de todos los activos,
pero teniendo en cuenta que hay momentos en que hay un tipo de activo que hay que potenciar más. Y ahora hay que potenciar más la renta fija. No hay duda, hay que potenciar más la renta fija si lo comparo. Hablo solo de lo financiero, ¿verdad? Entre la renta fija y la renta variable. ¿Por qué? Porque la renta variable hay que tenerla en cartera. Claro que hay que tener renta variable en cartera, y más a medio y largo plazo. Pero la renta variable ahora mismo, teniendo en cuenta que venimos o estamos afrontando o veremos en los próximos meses o en los próximos años un periodo de menor crecimiento, por eso he hecho la introducción macro antes para que lo vierais, que habrá un menor crecimiento económico, incluso una recesión, pues que la renta variable, si la renta variable te da un 30, como a veces da, pues no hay duda, olvidaros de los bonos, olvidaros de este 6 y de este 10 o de lo que sea. Pero es que la renta variable yo ahora mismo no la veo. No la veo porque creo que los márgenes empresariales, ante una menor actividad económica, ante un mayor coste de servir tu deuda, porque los tipos están elevados, pues ahora mismo no veo el camino claro en la renta variable. Insisto, no estoy contra el tipo de activo. Creo que la renta variable volverá a ser en algún momento muy interesante y probablemente en algún momento concreto más interesante que la renta fija. Pero en este momento, ante la actual coyuntura de mercados, a nivel macro, a nivel de política monetaria, y viendo lo que ha pasado en el histórico con la renta fija cuando hay bajadas de tipos de interés, es el activo a tener en cartera o a potenciar en cartera. Por lo cual, nada, por mi parte, oye, pues, grano. A partir de aquí, pues encantado de responder las preguntas que pueda tener. Esto aquí también podemos jugar, si queréis. Podemos cambiar bonos, lo que da. Yo he hecho esta cartera para tener un poco. Aviam, jo confesso la meva ignorància. La renda fixa pot ser tant de gestió passiva com de gestió activa. Sí, exacte. Quina creus que és millor actualment, la passiva o l'activa? Que tampoc sé ben bé què és cada cosa. Us explico. La gestió, tu m'entens el català? Sí. La gestió activa, o sigui, la gestió passiva, anem a la més fàcil. La gestió passiva és el que normalment tothom identifica la renta fixa amb gestió passiva, que és comprar un bo i esperar-me el venciment. Mentre m'espero el venciment, em dona un cupó anual, un flux de diners, no? Cash flow positiu per mi, i m'espero el venciment. Això és la gestió passiva, és el que els anglesos diuen el buy and hold. Compra i manté. El problema que té el buy and hold és que no captura moviments positius en el preu dels bons. Els bons cotitzen en un mercat secundari, igual que les accions, no unes variacions tan espectaculars, però cotitzen. Si l'escenari de tipus d'interès ens és favorable, com serà el proper any quan baixin, si baixen, el preu d'un bo que avui compro a 97, potser l'any que ve està a 104. Si jo faig gestió passiva, m'espero venciment, i és que no m'interessa que estigui a 104. Però si jo faig gestió activa, i això és la gestió activa, aprofito aquell guany addicional que puc tenir en preu i venc aquell bo per sumar-li un rendiment addicional via preu i em busco un altre que intento que em millori la TIR del que tenia. Això és la gestió activa. Tot el que jo he explicat aquí és sempre tenint en compte una gestió activa amb els bons. És el que fem a SLM des de fa molts anys, la gestió activa. Volia fer la meva mare perquè li fa entendre que té dos bons a la caixa de pensions, un inverteix un 53% en renda variable i l'altre un 49%. Dic, home, vigila. Què fa la caixa? Hauria d'estar aquí nosaltres. Molt bé de creure. Sempre millor, Jo crec que coneixements financers no en tinc. He après alguna cosa. Pues estem bé en tot allò. Han vingut jo ja a diverses conferències. És un risc. Tot un risc. A veure, nosaltres aquí, òbviament, amb la nostra feina com a financers i com a assessors financers, sobretot en temes de banca privada, a partir d'uns imports de capital, l'actiu lliure de risc no existeix. No existeix. Jo sempre dic, ara ja quasi no anem amb diner físic, doncs tinc un bitllet de 20 euros a la butxaca, tampoc és un actiu lliure de risc, perquè depenent el que decideixi la senyora Lagarde aquest dijous, em sembla que es reuneixen, si decideix, se li va
se'm va al cap i resulta que baixa els tipus de cop i volta del 4,50 els baixa al 0. Això que faria ella és inflacionari, faria generar inflació. I el que jo compraria amb aquest bitllet de 20 euros avui, probablement compraria la meitat el divendres, després d'aquesta decisió. Per tant, ni el diner és un actiu lliure de risc. Ja no parlem dels bons, de les accions, del que sigui, no? de les matèries primes i de res. Més preguntes? Coneixeu el món? Digue'm. A veure, si tinc 50% amb renda fixa i un altre amb variable, creus que ara seria el moment de potser fer 70% i 30%, de 70 al fixe i 30? Sí, ara sí. Jo crec que ara seria el moment. S'hauria de veure també la part que tens amb renda variable, amb què ho tens amb renda variable. Perquè, clar, no és el mateix que em diries, mira, jo la part que tinc del 50% amb renda variable són 5 fons, i m'invento, i aquests 5 fons són Japó, m'encanta, Índia, m'encanta, economia americana, no és que m'encanti, però està aguantant molt bé. Un fons sectorial que inverteix sobretot amb el tema de l'energia, que tornarà a pujar de preu, crec, i un altre que inverteix amb l'urani. Hi ha un fons actualment que no el volem comprar per un client, per diversos clients, que inverteix amb l'urani. Per què amb l'urani? Doncs perquè probablement tornarem a potenciar les nuclears, no sé quantes plantes s'estan construint ara mateix al món, després de quan vam obrir els ulls pel tema de la guerra d'Ucrània, i crec que l'urani pot pujar de preu, per exemple. Si ho tens amb això, clar, diria, potència la renda fixa, però tens uns fons que m'agraden molt. Ara, clar, depèn que si, per exemple, tens molt potenciat Xina, exemple, a Europa tampoc acaba algun fons molt centrat en Alemanya, per exemple, ara mateix, doncs aquí sí que diria pas la renda fixa. Una miqueta, si posa més pes a la renda fixa. A més, a Europa, i permeteu-me mostrar la conferència, però ja que a Europa un dels problemes que té amb renda variable i amb els fons sectorials o amb els sectors és que aquí, com que sempre som els més, volem ser els més, els que donem lliçons a tothom, aquesta transició ecològica o aquesta transició energètica cap a energies netes està molt bé, tots crec que hi estem d'acord, però té uns costos. Té uns costos importants, aquesta transició energètica. I tu no pots dir, poso com a límit que no podrem utilitzar energies fòssils o de carbó en tal data. Perquè si tu no dones l'alternativa amb una energia que generi els mateixos quilowatts o la mateixa potència energètica, la que sigui, tens un problema molt important. I això és el que Europa a vegades sembla que no tingui clar, els buròcrates de Brussel·les. Això, per exemple, els americans són molt més pragmàtics. Llegia avui el The Economist, precisament, que sabeu que als Estats Units s'ha potenciat molt durant aquests últims anys l'energia del fracking. És un tipus d'extracció de gas i de cru, de petroli i de més, jo no soc enginyer, però ho explicaré fatal segur, però fent rebentar les roques per poder accedir de manera horitzontal a una sèrie de dipòsits de gas o de petroli que d'una altra manera, de la manera tradicional, no hi arribaves. D'acord? Per exemple, que passa aquí amb el tema del castor. I baixa aquesta energia. Però als Estats Units això s'ha potenciat molt, moltíssim, i s'ha fet cada vegada millor. I ara ExxonMobil, que és una de les principals petroleres del món, acaba d'anunciar l'interès de comprar una companyia de fracking per 30.000 milions de dòlars. I la comprarà, probablement. Per què? Perquè sí que també ells van cap a la transició energètica, però mentre no tenen l'alternativa total, doncs intenten també ser pràctics i ser una cosa que no som nosaltres. Ells són independents energèticament, gràcies al fracking i gràcies a ser pràctics. Són independents. De ser importadors d'energia, com va haver les dues crisis del petroli als anys 70, actualment ells són exportadors d'energia. Són ells que ara ens volen exportar el gas natural liquat, el petroli tret d'aquesta manera, són ells. En canvi, nosaltres, els europeus, que sempre els filosofem molt i sempre molt bé, i de cara a la galeria, i tot correcte, depenem d'importar energia.
i ho hem vist com ha jugat aquesta carta a Rússia, no? Per tant, hem anat una miqueta, hem fugit una mica d'estudi, però vull dir que dintre de la renda variable doncs, també s'ha de veure quins són els sectors o quines són les àrees o què és el que es prenya pot passar a nivell econòmic. També tenim un altre gran problema, que és que estem de ple amb aquesta guerra freda 2. Ara se'n parla poc, però estem claríssimament amb una guerra freda 2 i finalment tant Xina com el bloc dels països satèl·lits de Xina s'han tret la careta i clarament critiquen els Estats Units i els Estats Units els critiquen bé. El que ara fins ara havia sigut un matrimoni mal avingut, però que de cara a la galeria, quan sortien a sopar tots feien bona cara, això és el que era Xina i Estats Units, ara ja s'ha acabat. Ara ja s'ha acabat. I estem en les esferes d'influència. És a dir, els Estats Units voldria que Corea del Sud i Taiwan s'acostin als Estats Units, Xina que s'acostin amb ells, i això genera, una vegada més, aquest problema que us deia de la desglobalització. Quan entrem en blocs, doncs el tema de la desglobalització encara s'intensifica més. Per tant, sectors dintre de la renda variable, que siguin empreses o economies molt obertes, crec que patiran més que les empreses que, per exemple, tenen un nínxol de mercat molt concret, doncs no sé, a Canadà, i que no depèn tant d'aquests vaivents de més o menys arancels, més o menys proteccionisme. Aquesta també és una altra dinàmica que estem veient a nivell global, l'economia. Des dels bons, també, que hem vist aquí alguns, també, òbviament, tingueu en compte que des dels bons podem accedir a qualsevol sector. Nosaltres ens basem, òbviament, sobretot, primer de tot, per la solvència creditícia de l'emissor d'aquell, perquè volem que ens paguin. Està a Anglaterra, deien els anglesos. És millor un 2% d'alguna cosa que un 15% de res. Diuen que em pagaran un 15, però després fan fallida, prefereixo que em paguin un 3 que no fan fallida. És una cosa molt evident, però a vegades l'hem de recordar. Per tant, el primer que haig de veure és que siguin solvents els emissors. Després tinc que veure les tirs i cupons que em donen amb aquesta també visió de futur de la política monetària. I tercer, tinc que veure en quin sector està cada un dels bons que compro. Perquè el bon sí, en quant a instrument financer i en quant a l'efecte que li pugui tenir la política monetària i la solvència que pugui tenir l'entitat en si, més enllà d'això també, si és un bo, per exemple, que és una cadena mundial de videoclubs a la vella usança, usança, que vas a comprar o a llogar un VHS, el bo estarà molt bé, però no el podem comprar perquè és un negoci que no té cap tipus de futur. Per tant, també és important que no mirem això. I també pots arribar a tots els sectors, amb els bons. Hi ha mils de bons, moltíssims. També una altra pregunta? No, una altra cosa que volia comentar, que també vull que parlem de renda fixa. Últimament s'ha potenciat, ahir, per exemple, em va trucar de Ràdio Teleeconomia, vaig estar parlant de bons durant 10 minutets, i em preguntaven això perquè ara és molt habitual, és que ara té més sentit anar a lletres del tresor espanyoles o americanes a 12 mesos o a 18 mesos que a bons a 5 anys. Perquè resulta que, com que la curva de tipus està invertida, resulta que una lletra a 12 mesos et dona més que un bo a 5 anys. Ven aquesta pregunta. I com a primera resposta, el que et ve al cap és dir sí, té més sentit perquè jo no bloquejo la meva inversió durant tant de temps, només la bloquejo durant un any, i em dona el mateix o més rendiment que si la bloquejo a 5 anys. I això és el que molta gent s'està llançant ara a fer això. Heu vist que al Banc d'Espanya la gent compra lletres directament. Per mi és un error, això. És una trampa que ens donen els mercats a la que estem caient tots de 4. Bé, tots no. Molta gent cau de 4 graves. Per què? Perquè encara que a mi ara una lletra a 12 mesos em doni més que un bo a 5 anys, el problema que tindrà la lletra és que quan venci d'aquí 12 mesos, una lletra a 18 mesos, pensem que comencen a baixar tipus més tard, una lletra a 18 mesos, quan tingui el venciment d'aquesta lletra, tornaré a tenir els diners a la butxaca. Tindré que reinvertir-los, però probablement en aquell moment ja ho tingui que reinvertir a un tipus d'interès més baix i si baixen ràpid, molt més baix
perquè la política monetària ja ha canviat de direcció. En canvi, si jo compro un bo a 5 anys, tot i que entenc que l'inversor prefereix no tindre el compromís a 5 anys, sinó a 18 mesos. Això ho entenc. Però la lògica o la narrativa que hi ha darrere a nivell financer és dir, si jo compro un bo a 5 anys i no una lletra a 18 mesos, és perquè en el moment en què baixin els tipus d'interès, un bo a 5 anys té més sensibilitat, nota més l'impacte de la baixada de tipus. I si, per exemple, la lletra a 18 mesos, als 12 mesos comencen a baixar tipus, la lletra potser pujarà un 0,5%. En canvi, un bo a 5 anys, en el moment en què comencin a baixar tipus, pujarà 2 punts, 3 punts, 5 punts, 10 punts. Aquesta és l'avantatge d'agafar duració. És una gran batalla que he tingut també en aquests últims mesos amb les reunions amb les gestores de fons d'inversió. Algunes, és cert, no fa molt vaig estar parlant amb els de M&G, que és una gestora molt important i que fan molta renda fixa, i també tenien aquesta idea, agafem duració perquè veiem baixades de tipus i les baixades de tipus fan pujar més el preu dels bons a 5 anys que no dels bons a 18 mesos, o de les lletres a 18 mesos. Però altres no, altres estan amb el tema de que no, hem d'anar a cura. Sí, solucionem o posem un pedaç a 18 mesos, però una bona gestió professional d'una cartera d'un client de banca privada ha de ser a llarg termini. I a llarg termini hem de pensar què pot passar amb la política de tipus. I en la política de tipus, avui, el nostre modest entendre, perquè no ens equivoquem en tot, això ho veurem. Hem d'agafar duració. I per això nosaltres estem comprant bons a 5 anys, a 8 anys, a 9. Digue'm, Pere. Però realment les gràfiques que s'ha ensenyat abans, Sí. Quan el tipus d'interès baixava bastant més de cop o pujava bastant més de cop, la pujada o la baixada dels bons era més lenta, diguem-ho així, no? M'ha donat la sensació per les gràfiques que he vist. Això relacionat amb el que estaves comentant, o sigui, amb el que estaves comentant ara, m'ho ha semblat, Sí. I per altra banda, volia preguntar-te també, degut a tots els conflictes geopolítics, guerres que hi ha actualment, quina relació pot tindre o com pot fluctuar el que és el bo relacionat, els bons o els fons relacionats amb el petroli actualment, una mica relacionat amb la conversa, amb les explicacions que estava donant fa uns minuts. Mira, les guerres... Si poden tindre una relació directa, què es preveu a nivell de bons o de fons relacionats, diguem, directament relacionats amb el petroli? O sigui, partim, no?, que el petroli pot pujar de preu, es pot disparar per les guerres, no? Que és el tema de les guerres. Això és el que està passant. Sí, i és el que va passar, no?, quan va haver la invasió d'Ucrània. Les guerres, per definició, la majoria d'elles, o totes, són events en la història de l'economia, en la història del món, que són inflacionaris. Quan hi ha una guerra, es genera inflació a les economies. Per què? Perquè els països que estan en guerra i en quant més importants siguin com a participants del teixit industrial global, encara amb més intensitat, generen una eliminació d'una sèrie de productes que estaven al mercat i deixen d'estar. Això va passar amb Ucrània, el guerra ucranià, tot el que sigui. Llavors, una guerra, com que generes una menor oferta d'una sèrie de productes dels que ofereix aquella economia, doncs és inflacionari. Això com a idea, no? Després, què pot passar? Que el trist conflicte que hi ha ara mateix a Israel i Palestina, a veure, Palestina, tot el respecte del món, no és un jugador important en el PIB global, contribueix poc al PIB global i no ofereix molts serveis al PIB global. Israel sí, Israel, per exemple, és una potència a tot el tema tecnològic. Tothom parla de Silicon Valley i Israel té centres igual o millors que Silicon Valley. Atenció, tot el tema de tecnologia. Però aquí el problema, i vaig arribar amb la pregunta que m'has fet, el problema ve si el conflicte s'amplia
doncs, un dels principals jugadors, que és Iran, i que és potent en tot el que és el tema del petroli, els països amb més reserves de petroli, el primer que farà doncs, és bloquejar l'Estretxo d'Hormuz, el problema és el Golf Pèrsic i pujarà el preu de l'energia. Això és dolent pels bons. Per què és dolent pels bons? Perquè aquesta baixada que jo estic esperant de tipus d'interès serà més tard o arribarà més tard, més endavant, per la inflació. M'explico. Si pugen els preus de l'energia i es mantenen elevats, ens costarà més que aquella inflació que hem projectat al Fons Monetari baixi. Acabarà baixant probablement, però baixarà més tard. Al baixar més tard, les baixades de tipus també seran més tard. I, per tant, aquesta pujada en preu dels bons serà més tard. Que és l'impacte, fent totes les relacions, que jo veig i que contesto la raó. Sí, escolta, i si després de que Iran s'hagi ficat en el fullon, s'escampa, com alguns diuen, genera una tercera guerra mundial, què passa econòmicament? Doncs que jo intentaré anar si trobo... No, faig broma, però no ho sé. Jo soc economista, no soc futuròleg. Però no, si hi ha una tercera guerra mundial, doncs n'hi ve que estem molt malament. Jo ja pensaré més a salvar la pell. No, clar, és que el més greu que pot passar és que les inversions que han fet no siguin rendibles. Així, però ja... No, està clar, però una tercera guerra mundial, jo la inversió és l'últim que miraré. Jo miraré de salvar la meva pell. Més preguntes? No tan catastrofistes, preguntes més. És broma, no t'ho he fet malament. Bé, doncs, si us sembla, doncs ho deixaríem aquí. Qualsevol dubte, preguntes que sou clients, ja ho sabeu, que teniu el professor, i si algun és client, doncs estarem encantats de poder explicar-vos i aprofundir amb aquesta constitució amb bons. Pues moltíssimes gràcies. Gràcies.